escuchando fallas por querer hacer el bien y luchando y esforzándote, te equivocas. Jesús te dice: levántate. Yo no estoy en problemas contigo. Es más, dice Jesús, vengo a traerte. Hablen mal de ti, no importa, yo te amo, dice Jesús. Te voy a relatar una parte de la historia de apóstol Pedro. Empezando cuando Jesús les dice: Pedro y otros discípulos, Jesús les dice: vamos conmigo a orar en el monte Getsemaní. Y ellos se fueron. Pero empezando la vigilia, Jesús se fue a orar por primera vez. Esa noche, cuando regresa, los encuentra durmiendo y los regaña. ¿Que no puedes vigilar conmigo por lo menos una hora? Se fue la segunda y la tercera igual, los halló durmiendo. Entonces se dirigió a Pedro y le dice: Pedro, ¿que no pudiste vigilar conmigo por lo menos una hora? Le regaña directamente a Pedro. Segundo error, esa misma noche, cuando suben los soldados romanos y lo prenden al maestro, a Jesús, en ese monte Getsemaní. Y Pedro, dentro de su enojo, saca su espada con la intención de defender al maestro, y va y le corta la oreja a Malco, aquel soldado romano. Y Jesús le dice: no, Pedro, el que espada hiere, a espada muere. Fue regañado por Jesús. Tercera falta esa misma noche. Bajaron de la montaña. La Biblia dice que los discípulos lo dejaron solo a Jesús, pero a la excepción de Pedro, que iba atrás, iba muy lejos, pero ahí estaba Pedro. Aquella noche, cuando le estaban sentenciando al maestro, y Pedro estaba lejos a la esquina del patio, y se acerca al fuego y le empiezan a hacer la pregunta la primera vez: Pedro, o no le dicen Pedro, le dicen tú, parece que eres uno de ellos. Y Pedro empieza a negarlo rotundamente y le dice que no lo conoce, no conoce a Jesús. Segunda vez, esa misma expresión. La tercera vez, le lanzan la misma pregunta: pero parece que tú eres el mismo, tu hablado lo te dilata. Y Pedro le dice: no conozco a ese hombre. Y canta el gallo, así como Jesús le había dicho. Y Pedro se recuerda que había fallado al maestro. Ya era la tercera vez que había fallado esa misma noche. Y va Pedro y llora amargamente de ser culpable, de sentirse muy mal, como cuando usted y yo fallamos y cometemos errores y usted no haya que hacer, que ya había cometido esos errores y pecados. Bueno, Jesús es sentenciado a muerte. Jesús muere. Siguiente día, al amanecer, Jesús es sepultado. Pero la gloria sea para Dios, que resucita al tercer día. Y después de haber resucitado, después de ya estar ahí, se fue a buscar, y ¿sabe a quién? A Pedro. Y Pedro se había ido. Seguramente que él pensó que ya era indigno, no era el indicado para ser siervo de Dios, y se sintió culpable y mal por todos sus errores y equivocaciones, y se fue a pescar.
En su trabajo antiguo donde Jesús lo fue a traer y le había dicho a Jesús que había de dejar ese trabajo y ser un pescador de hombre. Pero regresó Pedro, seguramente en su angustia, en su desesperación. Jesús va y Pedro no lo reconoce y Jesús le dice: vamos a comer. El amor de que solo Dios tiene ese amor. Y comen con el maestro y después de ello lo trae Jesús con sus discípulos y adentro en casa. Estando ellos todos, Jesús le lanza una pregunta a Pedro y le dice, verso 15, Evangelio de Juan, capítulo 21. Estoy hablando de Evangelio de Juan, capítulo 21. Y en el verso 15 le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, sin dudar que ya Jesús le había ido a traer, y estando adentro, sin dudar, dijo: Señor, claro que sí te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Jesús le lanza la segunda pregunta y le dice: Pedro, ¿de verdad me amas? Wow, es cuando a usted le hacen la pregunta estando adentro, y usted podría decir: Señor, que con semejante error y pecado que usted mismo lo vio y que ahorita me has traído y me hace la pregunta que si yo te amo. Pedro, sin dudar, de nuevamente le dice: Señor, claro que te amo, te amo. Tal vez en el fondo del corazón dijo Pedro: lástima que yo no sea el mejor hombre, el mejor siervo. Quisiera ser el siervo que no se equivoca. Jesús le dice: apacienta mi grey. Como le dice: ya eres pastor. Y le lanza la tercera pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: bueno, se puso triste, dice la Biblia, y se sintió muy mal. Y tal vez con la voz entrecortada le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Eso es la historia de Pedro, sus últimas historias. Bueno, sus historias antes de empezar con el apogeo de su ministerio. Ahí estaba Bernabé, ahí estaba Marcos, ahí estaba Santiago, Bartolomé, Andrés, ahí estaban todos. Pero ¿por qué precisamente a Pedro, si Pedro era el que había fallado? Cierro con esto. Si luchando, si esforzándote, tú y yo fallamos, Jesús te dice: no estoy enojado contigo. Es más, ven, que yo te abrazo. Sigue adelante. Claro que tenemos que pedir perdón, tratar de mejorar, pero siempre somos humanos y expuestos a las equivocaciones, errores y pecados. Adelante, mi gente linda.